8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para hablar. Este momento ha sido de debate hasta ayer en la Asamblea Nacional, queriendo crear ya una comisión para la reforma parcial de la Constitución, como si con la inclusión en la Constitución, artículo 303, de la supuesta defensa del dólar, se arregla el problema. ¿Cómo proteger realmente la dolarización? Economista Mauricio Pozo, muy buen día. Buenos días. Gracias, Miguel, por la entrevista. Empezar indicando que así conste en la norma constitucional el dólar como moneda, así digan lo que hace que el sistema permanezca y se mantenga en el tiempo es una buena política económica. En la medida que nosotros tengamos una economía que atraiga recursos, sea por exportaciones, sea por remesas, por inversión o por financiamiento o deuda, versus los dólares que salen por importaciones y pagos de deuda, habrá liquidez y se va a mantener, al tiempo de tener un manejo fiscal ordenado, un sistema financiero sólido y debidamente supervisado. En ese sentido es como se podría mantener, preservar, precautelar la dolarización. No porque esté en la Constitución o escrito en piedra, esto va a significar ningún cambio. La buena política económica es la que va a sostener el sistema más allá de lo que se haga. Si al día de mañana, por ejemplo, optan por tomarse las reservas internacionales, que en este momento no lo pueden hacer, porque la ley así lo impide, en el Código Monetario y Financiero del 21, que se llama Ley de Defensa de la Dolarización, que yo estuve ese momento en funciones, no lo podrían hacer, pero si se tomaran las reservas, como ya lo hicieron en el pasado, expandiendo lo que se llama el balance del Banco Central, con unos dólares ficticios, ese tipo de acciones irían en contra de preservar la dolarización, más allá que se mencione en la Constitución que es la moneda de curso legal. Es decir, yo creo que ese es un anuncio eminentemente político, eminentemente electoral, que no garantiza nada, sino, como explico, una gestión económica adecuada. Más aún, economista Mauricio Pozo, cuando ha habido declaraciones, no inventos, declaraciones en el pasado reciente, que hablaron de los ecuadólares, que hablaron del manejo del dinero electrónico desde el Estado ecuatoriano, que recordamos hace años esto se pretendió hacer, no se lo pudo, y lo hace con éxito el sistema privado, bancario y financiero del Ecuador. Pero esos anuncios no contradicen, incluso el propio vicepresidente el candidato a la vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana, que él ha hablado del Ecuador, ha hablado preguntaba hace poco, esta semana publicó Diario Expreso, que decía: no es verdad que el país no tiene dinero y que no se usa para prioridades. Bueno, hay que preguntar, ¿dinero de quién? Por ejemplo, en el Banco Central no está en el encaje bancario dinero sagrado de los usuarios del sistema bancario y financiero. Recursos que hay en el Banco Central y que no pertenecen al gobierno de turno. Es decir, ahí no hay líneas claras de lo que pretenden hacer. Bueno, hemos escuchado ya durante bastante tiempo opiniones contrarias a la dolarización. Antes de iniciado el gobierno del expresidente Correa, él mismo se expresaba en contra del sistema cambiario. Nunca estuvo de acuerdo. Muchos de sus cercanos al movimiento también han expresado su desacuerdo con el régimen. Por lo tanto, suena un poco incoherente que a estas alturas pretendan poner en la Constitución la moneda del dólar. Por cierto, que los países más serios no ponen en la Constitución la moneda. Pero bueno, ese es otro tema. La dolarización y las reservas internacionales van de la mano.
Pero esas reservas internacionales tienen dueño, tienen propietario. ¿Quién deposita en el Banco Central, que es el lado del depósito, y la liquidez en el lado del activo, que es el monto de las reservas? ¿Quién deposita ahí? Efectivamente, los clientes del sistema financiero, clientes de los bancos, clientes de las cooperativas. Estas instituciones, y también la banca pública, estas instituciones encajan en el Banco Central. Un porcentaje de esos depósitos está en el Banco Central, en promedio el 5%. Esa plata, por lo tanto, no es del gobierno, esa plata es de los depositantes del sistema financiero. Primer tema. ¿Quién más deposita ahí? El Seguro Social. ¿Con recursos de quién? De los afiliados a la Seguridad Social. ¿Quién más deposita ahí? Los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios. El gobierno central mantiene lo que se llama la cuenta única del Tesoro. Esa es su proporción en el total de depósitos. Eso es lo que podría utilizar. Por cierto, no es un excedente, no es un fondo de ahorro, es la caja del presupuesto. El Banco Central es el agente financiero del Estado, y ahí giran, pongámoslo así, los cheques para pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces, un poco lo que quiero ilustrar con ello es que estos recursos no se pueden utilizar. En el pasado, en la década del expresidente Correa, se utilizaron 8,000 millones de dólares para gasto público. Eso fue motivo de que en el programa económico que se diseñó en el año 20, hubo que incluir, obviamente, unas metas de recuperación de esas reservas que hasta la fecha se siguen pagando. En otras palabras, el Estado tiene que pagarle al Banco Central eso porque eran recursos que no podían administrarse en la forma como lo hicieron. Por otro lado, si usted emite dólares sin respaldo en liquidez, eso que se llama la expansión del balance, lo que va a ocurrir es que si la economía está abierta, como efectivamente lo está, eso no va a poder utilizarse en el mercado internacional. Eso va a servir para darnos la vuelta en un terreno pequeño, pero el Ecuador es abierto, mantiene operaciones con el mundo, exporta, importa, paga deuda, y esos recursos no se pagan porque no son dólares reales, son dólares ficticios. Y eso podría dar lugar a que, como no sabemos distinguir cuál es un dólar real y un ficticio, porque son transacciones digitales, se empiezan a cotizar los pagos, por ejemplo, que haga el Estado a través de esta vía, o emite deuda, y eso también se cotiza a un tipo de cambio. El rato que usted le mete un tipo de cambio en un esquema dolarizado, principio del fin. Por lo tanto, creo que hay que aclarar que esos recursos no se pueden usar para ninguna otra cosa que no sea para el rol del Banco Central. El Banco Central del Ecuador es un banco de administración de reservas, no es un banco comercial, no es un banco que recibe depósitos para prestar a alguien, que se entienda cuál es su principal objetivo. Por lo tanto, y con esto termino esta parte, creo que pensar en que al mismo tiempo de poner el dólar en la Constitución, utilizo reservas para supuestamente generar reactivación económica, es un contrapunto absoluto. ¿Y qué piensa economista Mauricio Pozo? ¿Cuál será la visión? ¿Cómo le estarán viendo en el exterior al Ecuador con esta disyuntiva? ¿A quién se elige? ¿O al presidente en funciones, presidente candidato? ¿O a quien ha anunciado todo esto, la candidata de la Revolución Ciudadana? ¿Será que hay preocupación en el mercado internacional? Miguel, un indicador de cómo nos ven es el riesgo país. Ese es un indicador de qué es lo que están percibiendo los mercados internacionales de lo que está pasando en el Ecuador. No solo por la situación fiscal, la capacidad de pago de la deuda, sino también por lo que puede pasar con el manejo económico en un nuevo gobierno. Las señales que se tienen al momento no son claras. Los mercados están preocupados. Yo he hablado con muchos de ellos y ven mucha sombra en lo que puede acontecer hacia adelante. Si nosotros algo podemos sugerir,
es que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, aplique principios de manejo económico que lo han hecho en países cuyos resultados son bastante mejores que los nuestros. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la perseverancia de las políticas. Es decir, que se continúe aplicando una ruta, por ejemplo, de respeto al acuerdo internacional suscrito con los multilaterales y que nos ha permitido financiamiento externo, que por cierto alimenta la propia dolarización. Es decir, debemos continuar. Recuerde que tenemos un programa en plena ejecución. Eso no se ha terminado, es a 4 años el programa. Y está atado a 14.200 millones de dólares de financiamiento en los 4 años. Los 4.000 del Fondo Monetario, más el resto de los otros actores como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el FLAR, etc. Eso debe perseverarse. Segundo, hay que mantener continuidad, es decir, no hay cómo desvanecer en el manejo macroeconómico. Hay que seguir reduciendo el desequilibrio fiscal, hay que seguir recuperando las reservas internacionales, porque eso da predictibilidad, eso da seguridad, eso da norte. Pero hay que cambiar cosas que en cambio no nos ha ido bien. Este es un país que no crece ya una década. El año pasado, cuando ya tengamos la información que creo que sale en marzo-abril, vamos a ver que el último trimestre también fue negativo, en cuyo caso el año mostrará que el Ecuador vivió el 2024 recesión, probablemente de un 2%. Y el efecto rebote para este año no creo que supere el 1,5%. Eso significa un porcentaje cercano al crecimiento de la población. Por lo tanto, sin posibilidades de recuperación del empleo. ¿Eso por qué se ha producido? Porque no ha habido la inversión suficiente ni nacional ni extranjera, porque el Estado sigue haciendo lo que no debe hacer, administrando empresas públicas ineficientes, no ha habido recuperación de la producción de petróleo, la inversión extranjera sigue siendo pequeña, el rol del Estado no ha estado definido, el tamaño de la obesidad no se ha topado, las otras reformas, el de la seguridad social sigue sobre la mesa. Seguimos olvidándonos de la reforma que se requiere. La reforma al mercado laboral tampoco hemos avanzado. Todo esto que menciono, que no hemos hecho, es lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno. Y preservar donde sí hemos ganado espacio, que son en algunos indicadores como los que cité hace un momento. ¿Y qué piensa? Hemos escuchado si es que habría decisión real para impedir que se tomen los recursos del Banco Central del Ecuador y no solo poner en la Constitución de manera declarativa. ¿Qué cree usted la sugerencia de desaparecer al Banco Central del Ecuador? Por cierto, buscando quién hace, por ejemplo, el tema de la caja de compensación que se hace interbancariamente. Miguel, ahí tenemos algunas diferencias con algunos amigos y colegas. Fíjese algo, el Banco Central cumple un rol que es fundamental, más allá de los operativos que ya voy a explicar. ¿Cuál es ese rol? Es lo que se llama en teoría económica el tercero confiable. Es decir, es el que provee de información macroeconómica para que los gobiernos tomen las decisiones que se necesitan. Esto no puede venir ni del sector privado ni del propio gobierno, porque sería juez y parte. Por lo tanto, se requiere una institución de credibilidad interna y externa que permita el que tengamos una posición de seguridad de la información que se maneja, información de balanza de pagos, información de comercio exterior, información de inversión, información de el seguimiento del sistema financiero, etcétera, etcétera. Todo eso, ese rol de tercero confiable, si no es el Banco Central, habrá que preguntarse quién lo va a hacer y qué certidumbre y seguridad va a tener. Entonces, ese rol de tercero confiable, para mí, no se lo puede abandonar. Los otros que son más operativos, digamos así, como el de la Cámara de Compensación, alguien tendrá que hacerlo. El relacionamiento con el comercio internacional. Toda operación de comercio exterior, de importación o de exportación, se canaliza a través del Banco Central. Si no es del Banco Central, alguien va a tener que hacer ese trabajo. El otro,
¿quién le hace seguimiento a los dólares que ingresan y salen? O sea, el seguimiento de la liquidez, inclusive para prever problemas de la propia dolarización. Es lo que se llama el saldo de la balanza de pagos. La balanza de pagos no es más que un registro contable que mide los dólares que ingresan por comercio o por capitales y los dólares que salen. Alguien tiene que hacer ese trabajo, ese seguimiento. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que a mí me parece que el Banco Central, no necesariamente intocado, yo creo que hay que hacer una reforma, si es necesario en un esquema dolarizado, más allá de que no tengamos política monetaria porque no podemos emitir dinero. Así que yo en ese sentido tengo esta posición. Yo he propuesto en algunas ocasiones, por ejemplo, estudiar la conveniencia de una fusión entre el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, más o menos del rol que tiene el FED en los Estados Unidos, porque ahí, por ejemplo, se garantiza el seguimiento al sistema financiero, que es el que canaliza la liquidez y el que de alguna manera puede anticipar un problema con la propia dolarización. Con una reforma de esa naturaleza, pero así eliminarle de tajo y dejar en cero esos roles que este momento tiene, me parece que no es la vía más prudente o más sensata que tenemos aquí. Y por esa razón yo creo que hay que irnos por una vía, pongámoslo así, intermedia, pero no eliminar por las razones que acabo de explicar. De cualquier manera, con la ley que se aprobó en el 2021 sería un blindaje para evitar lo que ellos han repetido, este sector ha repetido: si hay recursos, ¿por qué no priorizar no atender? Y anteriormente hablaban de los bonos, etcétera, pero son recursos sagrados que no le pertenecen al gobierno de turno, así es. Así es, son recursos que no son del gobierno, así que no puede utilizar plata que no es de él. Y no se puede prestar esa plata porque, repito, el Banco Central es un banco de administración de reservas. En otros países, es más, se llama Banco de la Reserva. Eso hace, de alguna manera, evidente que no puede actuar como un banco privado que recibe depósitos y presta. Ese no es el rol del Banco Central. Entonces tenemos que dejar eso bien en claro. Y además, los peligros que significaría utilizar esa plata para otros fines. Y además, el que eso pueda introducir una cuota de inseguridad en el mercado que atentaría contra la estabilidad del propio sistema financiero. Cuando se empieza a percibir que se está manejando operaciones con dólares ficticios, ese será el principio del fin, Miguel, y no podemos tomar ese riesgo. Tienen que pensar claramente los políticos, que el 98%, por dar un número, de los ecuatorianos respalda el dólar, respalda la dolarización. El dólar es mucho más popular que cualquier político y sería un sinsentido actuar en contravía. La dolarización tiene que ser fortalecida por el próximo gobierno, cualquiera que éste sea, más allá de los pronunciamientos, de los cuestionamientos que puedan hacer o de incluir en la Constitución una norma que diga que el dólar es la moneda. En la práctica, en la gestión económica, tiene que ratificarse esa intención de fortalecer el sistema. Por lo que usted señala, economista Mauricio Pozo, sí, el 98%, la gran mayoría de ecuatorianos respalda, defiende la dolarización. Por ello quieren curarse en sano, tratando de incluir, vendiéndole al país en medio de un proceso electoral que se defiende, entre comillas, de la dolarización, incluyendo en la Constitución artículo 303. ¿Cuánto se gana con eso? Miguel, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo que pretendan poner un artículo que digan que el dólar esté en la Constitución y que por lo tanto defiendan, están en la vía, por ejemplo, de imponer restricciones al libre flujo de capitales? El impuesto a la salida de divisas es una restricción al libre flujo de capitales. Es una contravención, pongámoslo así, con la propia dolarización. ¿Cómo puede ser que un alejamiento del mercado internacional sea una política compatible con defender la dolarización? Aquí no hay coherencia, no hay sindéresis. Si ellos dicen que quieren defender la dolarización, entonces hagan lo que se necesita para fortalecerla. Pero no pueden, por un lado, decir una cosa y actuar de manera distinta. El dólar nos ha cuidado mucho las espaldas, Miguel.
Son 25 años y el Ecuador ha atravesado muchos problemas en los 25 años. Destituciones presidenciales, terremotos, crisis políticas, problemas de pandemias. ¿Qué no hemos tenido en estos 25 años? Y a pesar de que no han estado de acuerdo, los del gobierno del expresidente Correa estuvieron 10 años en funciones, no pudieron con el dólar, no pudieron trabajar en contra del régimen porque obviamente es bastante más duro, bastante más fuerte y por cierto nos ha cuidado bastante también las espaldas a los ecuatorianos. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Muy amable, Mauricio. Muchas gracias, Miguel. Muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene de inmediato el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Temas de interés, con entendimiento fácil. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Precisamente 3 opiniones sobre cómo fortalecer la dolarización en la práctica. Se consolida una reforma con una declaración, las perspectivas de la economía ecuatoriana en el 2025, el próximo gobierno y los 2 escenarios en análisis. Invitados, la economista María Herrera, analista y académica, el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal, y el economista Belardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria, exgerente del Banco Central del Ecuador. De mi parte, les deseo un feliz fin de semana, un feliz feriado. Volveremos, Dios mediante, a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo día miércoles. Muy buen día, felicidades a todos. Viene el segmento Clarito Está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito Está.